Este generalmente está representado en el borde superior debido a que es muy fácil de palpar. Está dividido en 3 porciones, que hablamos de la porción superior, la porción media y la porción inferior. La porción primera o la porción superior es aquella que se va a originar en la base del cráneo y va a llegar a la séptima cervical, es decir, se origina en esta zona, en la apófisis de la base craneana, y se va a seguir hasta la séptima cervical. De aquí se va a insertar en lo que viene siendo la clavícula, aquí de ambos lados, y sus fibras en este músculo van de una forma descendente hacia el costado, dirigiéndose hacia la clavícula. Ya, muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer el músculo espléneo de la cabeza. Se origina en las apófisis espinosas de la C7 hasta la T5. Para poder ubicarnos, vamos a pedir al paciente que incline su cabeza. Por lo tanto, vamos a observar una prominencia que sería la C7. Para estar seguros que es la correcta, vamos a pedir al paciente que rote la cabeza hacia derecha, hacia izquierda. Y si se mueve es la correcta. Por lo tanto, aquí es la C7 y es muchísimo más fácil poder palpar el resto. C7, T1, T2, 3, 4, 5. Ahora vamos a llevar las fibras desde la apófisis espinosa hasta la línea nucal, que está por esta distancia, pero su origen es a tercio inferior de la línea nucal, que aproximadamente será hasta esta distancia, porque su inserción es en la apófisis mastoide, que se encuentra por más o menos por detrás de la oreja. Las direcciones de las fibras, vamos a empezar desde acá. Y lleva todo porque son dos orígenes. Hasta la apófisis mastoide. T4. Y por el último, que es la apófisis espinosa de la T5. Hasta la línea nucal, 3/3 de la línea nucal como les comenté. Y la inserción en la apófisis mastoide. Volvemos a palpar, encontramos un abultamiento. Lo cual me va a permitir hacer este músculo, el movimiento de extensión de cuello, extensión de cabeza, las rotaciones homolaterales y las inclinaciones. Ahora el esplenio del cuello. Lo vamos a hacer en la otra zona, ya que esta ya la hemos utilizado. El origen es en las apófisis espinosas de la T3 a la T6. Por lo tanto, ya habíamos marcado la T3, que se encontraba esta dirección. T3, vamos a volver a marcarla, la T4, T5, que es el que estaba aquí. Y vamos a seguir aquí con la T6. Ya se encontraba marcada. La inserción de este músculo es en las apófisis transversas de la C1 a la C3. Las apófisis transversas, ¿cómo lo puedo ubicar? Le pedimos al paciente que se ponga en la posición normal, haciendo una rotación, y nos vamos a ubicar en la apófisis mastoide, que se encuentra por detrás de la oreja, un abultamiento. Vamos a descender y vamos a encontrar un espacio en el cual también vamos a ubicar muy cerca al esternocleidomastoideo. Vamos a marcarlo para que no se nos pierda. Por lo tanto, hacemos una pequeña profundidad y vamos a poder sentir a la apófisis transversa del atlas.
Luego vamos a seguir con el axis, que sería la C3, la C2. Vamos a pedirle de nuevo que rote la cabeza. Esto va a ser más fácil de palparlo porque se va a encontrar por el ángulo mandibular. Le vamos a pedir que vuelva a la posición y por debajo encontramos a la apófisis transversa. Por lo tanto, más abajo la C3. Vamos a unir entonces, que sería de la C3, las fibras hasta la C2 y la C3 en las apófisis transversas. Por lo tanto, esta sería su dirección en la cual se encontraría el esplenio del cuello, la cual me va a permitir hacer los movimientos bilateral, que sería de extensión de cuello, las rotaciones. Buenas tardes, profesora. Me tocó hablar sobre el músculo semiespinoso de la cabeza y el transverso, pero primero vamos a hablar del semiespinoso, que tiene un fascículo lateral y uno medial, que también se origina en la parte base del proceso transverso de las últimas 4 vértebras cervicales que se encuentran en la parte de acá, y también tiene en la base del proceso transverso de las últimas 4 o 5 primeras vértebras brastorácicas en la parte de acá, que es esta parte, que se insertan con el espacio de la nuca superior e inferior, y que se inerva con el nervio occipital mayor y el tercer, cuarto y quinto nervio central, que tiene la función de flexión y extensión del cuello. Ahora, profesor, va a hablar sobre el lonquísimo de la cabeza, que está cubierto por el espleno y el elevador de la escápula, que se origina en el apófisis transverso de las 5 primeras vértebras que se encuentran en la parte de acá, que tienen su inserción en el vértice y porción posterior del proceso mastoides, que tienen su inervación en el nervio occipital mayor y el tercero, cuarto y quinto nervio central, que su función es la flexión y la extensión del cuello. Vamos a hablar sobre el músculo iliocostal, que también se llama parte cervical, que está al lateral del músculo lonquísimo, que se origina en el vértice proceso transverso de las 4 primeras vértebras torácicas, que se refiere a esta parte, que tiene una inserción en la apófisis transversa de la cuarta, quinta y sexta vértebras cervicales, que su inervación está en los ramos posteriores del nervio raquídeo adyacente, y que su función sería la flexión, sería la rotación y la inclinación de la columna. Ahora me toca hablar sobre el músculo intertransverso, músculo largo y delgado, que está considerado dentro del concepto de músculo erector de la columna, que se origina en la apófisis transverso de las 5 primeras vértebras torácicas, que se insertan en la apófisis transversas de las 4 últimas vértebras cervicales, que tiene una inervación de ramo de nervios raquídeos adyacentes, y su función es extiende la columna cervical y la inclina hacia los costados.
Saludos cordiales para todos. Mi nombre es Kelly Zamora y en esta oportunidad les voy a hablar sobre los músculos del semiespinoso del cuello. Bueno, este representa en la nuca, en el grupo del músculo semiespinoso, el cual forma parte de los músculos transverso espinal y transverso semiespinal de la espalda. Sus fibras musculares tienen una dirección oblicua ascendente y convergente que está entre la apófisis transversal de las primeras vértebras. Y bueno, cubre todo el músculo, como podemos ver acá, del músculo multifido cervical. Y su origen es en la apófisis transversal de las primeras 6 vértebras. Y la inervación es en los ramos posteriores de los nervios raquídeos cervicales. Y la inserción es en la apófisis espinoso vertebral de la C2 hasta la C7. Y bueno, estos músculos lo que ayuda es a cubrir lo que es el cráneo, ¿ya? Protege la caída del cráneo y produce la extensión del cuello. Eso sería la información sobre el semiespinoso del cuello. Buenos días, mi nombre es Carola Tapia y les voy a exponer de los músculos de cabeza y cuello de la parte posterior del plano profundo, donde se encuentran los rectos y oblicuos. Por un lado tenemos al recto posterior mayor de la cabeza, al recto posterior menor de la cabeza, al músculo oblicuo superior de la cabeza y al músculo oblicuo inferior de la cabeza. El músculo recto posterior mayor de la cabeza. Este tiene su origen en la apófisis espinosa del axis y se inserta en la porción media de la línea nucal inferior. El músculo recto posterior menor de la cabeza. Tiene su origen en el tubérculo posterior del atlas y tiene su inserción en la porción medial de la línea nucal inferior del hueso occipital. El músculo oblicuo superior de la cabeza. Se origina en el tubérculo posterior del atlas y se inserta en el hueso occipital por encima y lateral a la línea nucal inferior. El músculo oblicuo inferior de la cabeza. Tiene origen en la apófisis espinosa del axis. Tiene una inserción en la parte dorsal de la apófisis transversa del atlas. Hola, mi nombre es Carola Tapia y les voy a hacer una demostración de prueba funcional de los músculos cervicales posteriores. A continuación, el paciente tiene que estar en decúbito prono y tiene que estar con la cintura escapular al filo o al borde de la camilla, con la cabeza colgando, ¿no? Posterior a esto le vamos a hacer una indicación al paciente y le vamos a decir que levante la nuca. A ver, paciente, levante la cabeza hacia la parte hacia atrás, muy bien. Y ahí vamos a poder observar, ¿no?, la contracción de los músculos cervicales posteriores. Muy bien. Regresen. La segunda prueba funcional va a ser con resistencia. Voy a colocar mi mano sobre la caja torácica del paciente, fijando, y mi otra mano voy a colocarla en la base del occipital, haciendo una pequeña fuerza, y le voy a pedir al paciente que venza la resistencia de mi mano y que lleve la cabeza hacia atrás. A ver, paciente, lleve la cabeza hacia atrás venciendo la fuerza de mi mano. Muy bien. En esta prueba funcional vamos a probar la fuerza, ¿no?, que tienen los músculos cervicales posteriores. En esta prueba funcional vamos a palpar los músculos extensores cervicales. Vamos a fijar el tronco con una mano y con la otra mano vamos a palpar. Vamos a pedirle al paciente que lleve la cabeza hacia atrás y en ese momento vamos a palpar los músculos. A ver, paciente, lleve la cabeza hacia atrás.
todo muy bien. Y ahí podemos palpar y podemos sentir la contracción de los músculos cervicales posteriores, todos los extensores. Muy bien. En esta prueba funcional vamos a partir de la postura del cúbito lateral, en este caso está recostado en el cúbito lateral izquierdo. Vamos a fijar el tronco con una mano y con la otra vamos a fijar hombro. Él tiene la cabeza, el cuello flexionado, ¿no? Ahora vamos a pedirle que extienda cuello y cabeza. Muy bien, flexione y extienda. En esta prueba funcional muscular podemos ver cómo los músculos cervicales posteriores de extensión se contraen, ¿no? Muy bien, regrese a la posición inicial.